Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todas las personas que nos están escuchando a través de nuestras redes sociales. Esto es Mambo Tango. Muy ¿Cómo estamos, buenos Guillermo? días, Antonio. Muy buenos días. Aquí preocupado por la información que vamos a compartir con ustedes, que hemos estado revisando durante estos días, pero también contento de la acogida, de la recepción que ha tenido las dos primeras ediciones de Mambo Tango a través de nuestras redes sociales, a quienes nos están viendo, a quienes nos están leyendo y escuchando. Les agradecemos por estar con nosotros en estos últimos días. Y esta, Bienvenidos. y esta es nuestra segunda emisión y nos encontramos con que el bosque está en llamas, ¿no? ¿Qué está pasando en este momento no solamente en nuestra Amazonía, sino en nuestros bosques andinos? Yo me encuentro en la región de La Libertad, muy cerca de Cajamarca, en donde hay una gran cantidad de incendios forestales, se están reportando a través de los medios de comunicación digitales, sobre todo, pero también en emisoras y en canales de televisión. Lo que vemos ahora en pantalla es una información de la página web de Exitosa, en la que está reportándose incendios en la región, en estas dos regiones. Y hace pocos días, precisamente, recibimos información de la sequía que hay en el valle de Condebamba, ¿no? Un valle de Condebamba que nace parte de sus afluentes, de su cabecera de cuenca en La Libertad, tiene como destino la cuenca del Marañón o la cuenca amazónica, vale decir, y esto se encuentra seco, ¿no? Más o menos grafica un poco las condiciones de sequedad, ¿no? En que se encuentran los territorios andinos de esta parte del país que brindan condiciones para los incendios forestales. Y las condiciones se extienden realmente de una forma alarmante y a pesar de que estamos en temporada seca, no parece que hubiera la capacidad de ninguno de los gobiernos regionales en el país para atender de manera efectiva y lograr evitar que se pierdan tantas miles de hectáreas. Podemos ver efectivamente, navegando un poquito acá por el Internet, que ya en agosto y bueno, en realidad con frecuencia el boletín del IGP, del Instituto Geofísico del Perú, ya nos decía desde hace muchas semanas la situación en la que íbamos a estar corriendo el peligro de generar incendios en todas partes, ¿no? Literalmente acá vemos en el mapa de manera resumida cómo se elevan los picos, ¿no? De sequedad, pero no solo de sequedad, sino también de la capacidad que tiene los ecosistemas, las zonas altamente boscosas, de concentrar la humedad, ¿no? Teníamos la tormenta perfecta para que esto se genere y ha sucedido efectivamente lo que no es realmente sorpresa para nadie, pero sí alarma para todos nosotros en la medida de que ha explotado el número, ¿no? Son miles y en algunos casos han llegado, se registran hasta 2.500 en todo el país, ¿no? Es bien interesante lo que dices en relación a cómo es que se ha generado este desastre, ¿no? Si tomamos en cuenta la ecuación del desastre que tiene que ver con la amenaza o el peligro, que en este caso sería las condiciones ambientales, la sequedad, las sequías, la falta de agua, la resequedad de las praderas, de los campos de Ichu, de las zonas altas, ¿no? Que esto es un peligro, una amenaza, ¿no? La otra condición es la vulnerabilidad. Nos encontramos en tiempos de cambio de cosecha, de renovación de zonas de pastoreo, ¿no? Nos encontramos además con prácticas que se utilizan todavía para incendiar ciertas partes cuando ya terminan la etapa de cosecha de ciertas siembras. Y estas dos cosas, la sequedad más incendios causados, hacen de que estos incendios se extiendan de tal manera que son imposibles de controlar. Claro que también hay condiciones naturales en que se producen chispas dentro del naturalmente y esto también genera los incendios. Pero de cualquier manera, estas razones son las que están generando la situación de desastre. Y el desastre ya lo podemos considerar como una afectación
a espacios antrópicos, espacios donde viven las personas, ¿no? En donde ya se afectan campos de cultivo, medios de vida, ¿no? Campos de cultivo, espacios de ganadería, se afectan viviendas, hay necesidad de que se desplace la población porque hay una gran cantidad de humos, de elementos tóxicos que se generan ahí, dióxido, monóxido y otros gases que van afectando tanto a la vida de las personas como a la vida silvestre, que también ya eso es gravísimo. Y por lo menos hasta mañana estamos en alerta roja, ¿no? Senami sostuvo que las condiciones atmosféricas están asociadas a la ausencia de precipitaciones en una serie de regiones del país, ¿no? Entonces, cuídense, cuiden su salud, eviten bajo toda circunstancia el estar en espacios exteriores cuando se ven estas nubes intensas de ceniza que se extienden, o sea, muy, muy lejos de donde se generan los incendios, ¿no? En ese sentido, podemos ver claramente que este es un tema no solamente social como, y ecológico, sino político y hasta cultural, ¿no? En el sentido de que hay muchos manejos o malos manejos, como lo acabas de mencionar, de nuestros cultivos en las zonas altas, ¿no? Podemos ver justamente en el diario Gestión cómo durante los últimos días una y otra vez se han ido dando las noticias de diferentes regiones, San Martín, La Libertad, Amazonas, Cajamarca, Loreto, Ucayali, etcétera, y etcétera. Y la verdad que no solo nos llama la atención, sino nos preocupa la necesidad de informar sobre esto. Y uno diría, bueno, en las zonas altas de los Andes, eso se da efectivamente en buena parte por los cultivos, pero ¿qué ha estado pasando en la Amazonía? Bueno, en su totalidad se han generado, como podemos ver en la imagen que tenemos al costado en el mapa, enorme cantidad de incendios en zonas de bosque semiseco, bosque que finalmente no era amazónico como los bosques tropicales en las regiones más al este, pero en realidad la mayoría de incendios son provocados incluso en zonas donde normalmente debería llover mucho, ¿no? Para las personas que nos están escuchando, estamos mostrando mapas en donde se muestran los indicadores de calor en muchas zonas del país que se indican en rojo. Si ustedes pueden revisar en las páginas web, vamos a ver estos mapas que se repiten a lo largo del país y que en realidad nos están dando indicadores de daños gravísimos en la economía local y comunitaria de muchas regiones del país. Hay comunidades campesinas e indígenas que están siendo afectadas, que tienen además trabajos culturales de recuperación de cabeceras de cuenca. Yo recuerdo hace 2 años en Cusco, en la región de Paruro, en la zona de Paruro, una comunidad arrasó buena parte de la recuperación de manantiales en las que habían sembrado queuñas, habían sembrado chachacomos para poder crear un entorno propicio para la generación de agua, y el incendio arrasó todo, perdiendo la vida a algunas personas. Entonces, hay mucho que comentar acerca de los daños que genera. Se pierden recursos naturales, el costo de la lucha contra el fuego, además, apagar los incendios forestales es costosísimo, ¿no? Y las comunidades pierden espacios ancestrales de cultivos, se desplazan las personas, como ya decíamos, y la recuperación del ambiente, la recuperación de la economía local, la recuperación de lo ya instalado, de las capacidades que se habían generado previamente al incendio, para recuperarse es bastante lento el proceso de regeneración. Los bosques pueden crecer de nuevo con el tiempo, las zonas, las praderas pueden crecer de nuevo con el tiempo, es cierto, pero es bastante lento y hay muchas pérdidas. Además, el incendio, el suelo queda definitivamente con serios daños, entonces es más vulnerable a la erosión y es mucho más difícil volver a soportar vida vegetal y mucho menos todavía vida animal, porque estamos hablando de espacios en donde hay vida animal. Alguna vez en Bolivia he tenido la oportunidad triste de ver el desplazamiento de osos perezosos
que al verse afectado su ecosistema pequeñito donde ellos viven, también se trasladan de un lugar a otro, cruzar la pista con muestras de haber sido quemados, sobre todo en esta zona de Bolivia, de Santa Cruz, por la quema cultural de bosques, perdón, de terrenos de cultivo de caña de azúcar, ¿no? Que para poder cosecharse aún se realiza, como en el país, como en el Perú también, prácticas de quemar los cultivos, las plantaciones de caña. Y no hay que olvidar que mucha de estos incendios, así como las carreteras, como otros tipos de forma de infraestructura, los incendios son una forma de penetración dentro de la Amazonía. Es decir, una vez que se abre este espacio que antes era natural, se destruye este ecosistema, normalmente no se le da espacio ni tiempo a esta parte del bosque para regenerarse, sino una serie de prácticas económicas ilegales empiezan a penetrar. En el caso, y acá vemos justamente que no es un hecho aislado de Perú, en el caso de Bolivia, en el caso de Brasil, donde los incendios se han dado este año de una forma absolutamente explosiva, muchos de ellos, según institutos que hacen un registro pormenorizado de estos casos en el país hermano de Brasil, decían que hasta el 98% de los incendios son generados por el ser humano, y muchos de ellos para la expansión del agronegocio, de la crianza extensiva de ganado o del cultivo de soya, que muchas veces es para alimentar también ganado o otros animales. Y esto ha generado realmente una catástrofe climática que nos está realmente cayendo encima a todos los países de la cuenca amazónica. Los 8 países de la cuenca amazónica estamos siendo afectados y podríamos decir tranquilamente que el planeta entero. Eso genera, por supuesto, alarmas. Y ahora me parece que en este punto deberíamos hablar, además de las causas directas, es decir, de estos cultivos o de estas prácticas económicas, las causas indirectas, ¿no? Es decir, cómo América Latina y en particular América del Sur y la cuenca amazónica está insertada dentro de la economía global. Es que finalmente para que estas economías que arrasan con la Amazonía sean rentables, es que están insertas dentro de nuestra economía global como primaria exportadora, ¿no? Es decir, nos están requiriendo más y más carne, más y más tierra, más y más ciertos tipos de cultivos y por lo tanto la respuesta del capitalismo salvaje son estas imágenes y estos incendios, ¿no? Que podemos ver Es ahora en cierto pantalla. lo que comentas, porque podríamos minimizar y focalizar hacia cierto sector de la población y sobre todo a las comunidades indígenas, como es casi siempre la costumbre, de darles a ellos la responsabilidad total. Y esto no es cierto. Como explicaba hace un momento, en Bolivia, ya que estamos viendo el mapa de Sudamérica, en Bolivia, en Paraguay, en Brasil, las extensiones enormes de cultivo de caña de azúcar y de soya requieren de nuevos campos de cultivo y una forma de siniestrar espacios de bosque es el incendio. Entonces, eso responde también a prácticas ilegales y a prácticas organizadas, criminales, del uso y acceso a al espacio, a las tierras, ¿no? Entonces, eso nos está generando realmente toda una catástrofe. Si nosotros vemos en el mapa precisamente que tenemos en pantalla, vamos a ver que hay una zona que está ya completamente roja y esto indica de que buena parte, yo diría una tercera parte del continente de Sudamérica está realmente en llamas. No se trata solamente de bosques, no se trata de praderas, sino que ya está alcanzando espacios donde habita la población, a población campesina, población rural, población mucho más vulnerable que está sufriendo los impactos de estos incendios forestales. Y aquí hay una responsabilidad de todos, como decías tú inicialmente, ¿no? Una de las responsabilidades podría ser lo más práctico, que es cuidar el bosque, evitar los incendios, evitar prácticas, entender cómo está moviéndose el clima y en los ecosistemas en que habitamos, pero además aquí hay responsabilidades políticas
que nos están llamando la atención. El debilitamiento de la institucionalidad ambiental en nuestros países, sobre todo en el Perú, está también generando esta situación, ¿no? Hace poco hemos estado atentos a la ley antiforestal. Precisamente esos avances en la legislación de grupos interesados en ocupar cada vez más el bosque nos están generando también estas situaciones. Estamos llegando ya casi a la parte final del programa, entonces ahora nos cabe de repente hacer alguna reflexión sobre indicaciones de cómo debemos contribuir nosotros desde nuestro rol de ciudadanos, de también comunicadores, o el rol que nosotros cumplimos cada uno de los que estamos escuchando y viendo esta transmisión. Sí, efectivamente, además de evitar, por supuesto, prender fuego en espacios al aire libre, evidentemente tenemos que tener un rol activo como ciudadanos en denunciar cuando se conozca este tipo de atentados contra el medio ambiente y contra nosotros, nuestras comunidades. Y protegernos, proteger a los nuestros, proteger a nuestros ecosistemas también, evitando o dándonos cuenta de cuando los golpes de calor o las olas de calor empiezan a golpear a nuestros bosques alrededor de nuestras ciudades o nuestros pueblos, empezar a tomar medidas, trabajar con los gobiernos locales y presionar finalmente al gobierno central, en el caso peruano, para que invierta más justamente en evitar que se generen estos incendios, al mismo tiempo que debemos facilitar el rol de las autoridades para contener y al mismo tiempo proteger especialmente estos ecosistemas frágiles, ¿no? Habiendo dicho eso, me parece que nosotros también tenemos un rol acá dentro de los medios de comunicación de mantenernos atentos y denunciar justamente leyes o paquetes legislativos como el de la ley forestal o muchos otros que se están dando dentro de este gobierno peruano actual, ¿no? Es cierto que hay una responsabilidad compartida, que muchos o todos tenemos responsabilidad, pero hay quienes tienen responsabilidad política por encargo y mandato de la población. Entonces, a ellos hay que hacerles notar de que la política que se está desarrollando en el cuidado de la naturaleza y del ambiente es la que nos está llevando también a tener estas situaciones de emergencia en nuestras comunidades, en nuestros territorios. Con eso yo creo que nos despedimos por hoy, Antonio. Sí, por hoy lo dejamos acá, sin embargo, vamos a dejar una serie de enlaces tanto a la información que les hemos brindado, a otra información complementaria, y les recordamos que para apoyar el canal también vamos a dejar unos enlaces para que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestros canales de Telegram, Spotify, TikTok, etcétera. Y hay el link especial abajo, un link para que nos puedan también dejar su donativo en el caso de que estén dispuestos y tengan la posibilidad en Patreon, que es este enlace exclusivamente para poder donarnos al canal y que sigamos mejorando en nuestras redes, ¿no? Habiendo dicho eso, nos vemos. Guillermo, no sé si tienes algo también Sí, que decir solamente para que nos dejen despedirte. sus comentarios, que nos cuenten también de cómo se está produciendo. Ojalá que no incendios en sus zonas. Si históricamente han tenido oportunidad de enfrentarlos y de aportar en la desactivación de estos incendios. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en los siguientes días. Nos vemos y hasta luego.